venía de hace un rato postulando a distintos concursos, plataformas de poder integrarse un poco al circuito y exponer. Pasó que, bueno, no me resultaban muchas y me acordé de este espacio y yo no sabía si estaba todavía dentro del rango de edad para participar y me hablaron de esta convocatoria especial que era de cita ciega. Y bueno, vine a visitar la sala de nuevo, recordar un poco cómo era. Me gustó, sentía que era una galería limpia, sin mucha parafernalia ni tanto, y también me gustó el jurado que había. Uno de ellos era muy cercano, fue profesora mía en el magíster, entonces sentí que podía ser una experiencia divertida. Yo ya había trabajado con Nuri la idea de hacer un trabajo con otro, de evaluar la posibilidad de salirse un poco del trabajo, adaptarlo al trabajo de otro, plantear el trabajo también en conjunto a otro, algo que es bien difícil para los artistas que somos bien solitarios, entonces cuesta a veces como trabajar en grupo, que es eso, coordinar y todo. Bueno, postulé pensando siempre en que iba a tener que adaptar un poquito el trabajo, no necesariamente a nivel literal de lo que iba a pintar, sino que también en vista que había que hacer un trabajo en común, el montaje también iba a ser un tema, entonces todo eso es entretenido de repente plantearse el trabajo así, porque uno se va asegurando de cuál es el tema que te atrae, que te gusta trabajar. Como todas las citas ciegas, uno no sabe con qué se va a encontrar, y ya en el momento me conocí a Roberto, el compañero con el que estoy exponiendo, que es Roberto Cortés, que se dedica a la performance, un medio también poco usual todavía aquí en Santiago, algo que ya en otros países no es así, pero es interesante de repente poder relacionar una especialidad tan tradicional y tan madre como la pintura con algo que todavía está como un poquito dándose a conocer, que incluso para mí, que yo tampoco soy muy entendida al respecto, veo cómo está entre el límite entre la danza, un poco entre el teatro, pero también de la acción misma del cuerpo como un objeto que se presenta en la galería, y cómo poder lidiar con eso también. Durante el proceso también con Roberto siempre hubo muy buena onda y siempre poniéndonos de acuerdo en todas las cosas. El trabajo en común también salió como algo sencillo también, que no nos complicáramos mucho, para que así también fuera como algo fácil de entender y no, para qué complicarse tanto también, era un poco eso. El resultado es bien interesante en los cruces, sí, también hay cosas que siempre hay que organizar bien, sobre todo a nivel de espacios. Uno tiene que saber ceder en este tipo de convocatoria, que cuesta a veces por lo mismo, por esa misma soledad, por estar acostumbrado a trabajar solo. Entonces, desde todo punto de vista es una experiencia interesante. Empecé como con una maratón de postulaciones, y yo había visto la versión anterior de la galería. Entonces después vine a verla como estaba y me pareció interesante la propuesta, porque no era una convocatoria normal, sino que era una convocatoria con nombre. En este caso la cita ciega, y me llevó a plantearme, yo cuando hago las postulaciones las voy escribiendo y después las dejo de lado. Entonces cuando lo tomé de nuevo, ahí me pareció interesante empezar a plantearse este tema con un otro y cómo afectarse al otro. En mi caso, que hago performance, videos y fotos, es súper difícil como abrirse a que otro entre a la obra, que otro opine de la obra. Entonces, darse esa libertad y ese ejercicio me parecía súper interesante, porque no era una postulación como las otras, como esta es la obra y así va sí o sí. Esta era una obra que estaba 3/4 o 1/4 hecha, y el otro estaba todo dispuesto a ver qué pasaba con la otra parte. Ahora, cuando nos citaron con la Nicole, no entendía cómo bien habían hecho esta conexión, porque claro, la pintura con performance sí se pueden tomar de la mano, pero las temáticas eran mucho más como distantes. Pero ya cuando uno empieza a ver el por qué nos eligieron a los dos, empieza a ver los caminos que nos cruzamos. Y creo que eso también nos sirvió para el video de la tercera propuesta, que es el que presentamos, y donde el ojo de la Nicole está súper presente.
está súper definido en cuanto a la estética del video, la toma, la dirección de arte, la dirección de foto del video, y ahí como que ahí yo la tiré hacia mi lado y empezar a trabajar con el cuerpo y esta tensión del cuerpo. Así que nos salió súper fácil, teníamos varias ideas y al final salió súper buena esta el resultado final del video. Bueno, yo siempre creí en el destino y mi idea era siempre estudiar arquitectura en la Católica desde chico. No me alcanzó el puntaje, pero sí dije, ya, voy a entrar a arte, que puede ser como la vertiente de... Pero después de tantas postulaciones me dijeron, no, tanto rechazo, y dije, ya, voy a terminar la carrera y voy a seguir. En la carrera empecé a tomar taller, que es como la columna vertebral de la malla, y ya en segundo taller me encontré con la Valentina Serrati. Y yo creo que ahí el camino la puse en el destino y empecé a conocer todo lo que es el lenguaje de la performance y las nociones que tenía yo del arte. Pues yo tenía una visión muy clásica del arte. Yo no conocía tanto las performances que las que conocieran como las que me mostraron en la escuela. Eran mucho más viscerales, mucho más pregnantes, mucho más impactantes, por así decirlo. Gracias a la Valentina conocí a la Cindy Sherman, a la Vanessa Beecroft, a Matthew Barney, que son como artistas contemporáneos o sea, más contemporáneos de ahora, porque la performance está como del 60, 70 más o menos, pero ellos son más ochenteros, noventeros, que es donde esta nueva performance que es mucho más de atmósfera que de acciones impactantes en sí. Bueno, al final seguí en la Escuela de Arte de la Católica, me quedé ahí, terminé la carrera y la escuela me sirvió como fue un colchón, porque hacer performance en la Católica, todos me dicen, ¿cómo hacer performance en la Católica? Entonces, claro, y todos los problemas que han habido detrás, ya con los de teatro, que varios problemas habían ahí, entonces, y varios profesores como que avalaron la obra cuando la presentaba. Entonces tengo como un buen respaldo de apoyo en cuanto a las propuestas que presento, que al fin y al cabo uno para conseguirse los lugares es toda una burocracia tremenda, y también para las mismas postulaciones, uno cómo postula una performance en un sistema que está postulado para vengan a dejar las obras 6 meses antes o muéstrenme la obra un año antes. Entonces es mucho más complicado, y ahí con estas como aberturas o puestas en caso especial es más fácil en ese sentido. Yo salí de la universidad y necesitaba un poco de aire fresco y salí afuera un tiempo. Me fui un año a Francia con una beca de asistente de español, lo cual no me ejercía tanta presión con crear obras, sino que trabajar en otra cosa y al mismo tiempo ir creando la obra desde allá, observando un poco lo que pasaba allá, cómo te recepcionaban también, y logré hacer una exposición individual en París, lo cual fue muy buena experiencia como para empezar así como al salir. Y después me fui a Argentina, viví 3 años allá, ahí estudié diplomado en gestión cultural. Eso yo creo que fue súper clave para entender un poco cómo es el venderse, porque yo no sabía de verdad ni siquiera cómo hacer un proyecto fondar, no sabía nada de eso. Entonces yo creo que eso es una de las claves que ayuda a que también haya logrado seguir dedicándome a esto y no teniendo que trabajar en otra cosa. Parte un poco del seguir trabajando en vender este producto que uno crea, tiene que ver con saber evaluarse, mirarse desde otro punto de vista, y que hay veces, que en mi caso personal ocurrió, que yo llegué a un punto ya en el 2010 que hice una exposición individual en Buenos Aires, y pasó que desde ahí no entendí muy bien para dónde tenía que seguir, y sentí como una especie de vacío, como un poco de incertidumbre más o menos con la creatividad y con el tema y cómo continuarlo. De ahí me metí al magíster en la Chile, al magíster de artes visuales. Yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a estudiar, a siempre aprender, a no cerrarse a que la licenciatura se acabó y listo, está todo listo, porque no es así. O sea, hay que renovarse, hay que estar actualizado, saber no solamente lo que está pasando en las exposiciones, sino que también volver a aprender un poco otra vez, a generar obras también desde otra madurez, desde otro punto de vista. Y el magíster te fuerza mucho a salir de la obra, a hacer otro ejercicio. Entonces el salir y hablar de lo que no estás trabajando te hace ver más claramente que estás trabajando.
Entonces yo creo que esa vuelta también que di en estos 2 años en el magíster sirvió como para enfrentarme a la obra de un modo más tranquilo quizás, no tan exigente de que tienes que vender la obra, tiene que ser en una línea conceptual, no sé, pues correspondiente a lo que tú planteaste desde el principio. O sea, todas esas cosas como que yo creo que empiezan a quedar un poco de lado a medida que uno va avanzando, sobre todo porque la obra viene de uno. Uno es el hilo conductor del trabajo, entonces ya no tiene que ser una cosa tan literal visualmente el trabajo, sino que también puede ir variando visualmente, y aunque uno lo vea un poco diferente a veces, igual viene de la misma persona, siempre va a haber un hilo conductor en ese sentido, y desde otros medios también. O sea, no necesariamente porque uno se tituló en pintura tiene que seguir para siempre ahí, o sea, para nada. Uno puede probar otros medios y es muy entretenido también ese aire fresco de probar otras cosas. Entonces, hoy día me encuentro todavía generando obra que me gusta, que me entretiene, y al mismo tiempo haciendo clase y pasándolo muy bien en eso. La cocina de la pintura es lejos lo que más me gusta y lo disfruto mucho haciendo clase, entonces también hay muchas maneras, yo creo, de sobrevivir en esto. Es creatividad nomás y hay que trabajar harto, sí, yo creo que es lo más difícil, la disciplina diaria, así que hay que hacerlo.